Pues hago así las manos porque hay mucho, mucho que platicar en este análisis del 6 de junio. Y bueno, pero por supuesto que una de las figuras en Puebla, de las más importantes, que sí queremos saber su análisis, es de Gabriel Biestro. Mucho de qué hablar, has mostrado tu postura muy desinhibida, muy tajante, y a muchos así como que dices, ay, ahí viene Gabriel, ya te tienen miedo. No, es que sí das miedo. No, No, para nada. claro que sí. A ver, ¿cómo viste el 6 de junio? Tus primeras impresiones. Y sobre todo, lo que esto significa para el 2024. Bueno, yo creo que vimos un proceso diferente a todos los que habíamos vivido. Yo creo que se podrán decir muchas cosas, pero lo cierto es que ni el gobierno federal ni el estatal se vio una operación. ¿Cómo se puede ver? Voto cruzado, voto diferenciado. Claro. Y además se le da, a pesar de todo, lo que podrían decir de que fue una gran derrota, yo creo que no. Se ganan prácticamente todas las gubernaturas que estaban en juego, se gana la mayoría en el Congreso Federal, que muchos de la oposición aplauden que perdió Morena la mayoría calificada, nunca tuvo la mayoría calificada. Se mantiene esa mayoría, o sea, es un voto de confianza al presidente. Y en el Estado hay un voto de confianza al gobernador y se le vuelve a dar la mayoría en el Congreso. Pero también vimos que el ciudadano en general aprendió el poder del voto y del voto de castigo, sea de quien sea, ¿no? Ese asunto de votar en automático todo, o el operar o el comprar el voto, que te dicen, todo es iba a decir, por tal partido, el de siempre, ¿no? Ya no es así. Vimos voto cruzado, vimos voto de castigo, vimos el uso del voto como un arma, ¿no? O como una herramienta para premiar o para castigar. Entonces, yo considero que es positivo para Morena a nivel nacional. Otra vez el presidente tiene ese voto de confianza, el gobernador tiene el voto de confianza. Yo creo que en el Congreso fuimos sin querer ser soberbio, porque no lo soy, pero creo que la 60ª legislatura va a ser una legislatura que va a trascender. Nos tocaron 5 gobernadores, momentos muy complicados, pero además se tocaron temas como que nunca se habían pensado siquiera que se iban a tocar: el matrimonio igualitario, la ley Agnes, nos quitamos el fuero, todo el tema de la alerta de género, la paridad total, ¿no? Hasta la ley del notariado, la antigranizo, la que prohíbe los cortes de agua, en fin, siendo el Congreso más austero de todo el país y el único que no sacó una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación. Ya ves que luego andan bravos ahí hasta el aeropuerto del presidente, le andan poniendo observaciones, a nosotros nada. Entonces, creo que también se hizo un buen trabajo y se reflejó en el momento del voto. Pero yo creo que lo más importante es ver que por primera vez no se ve a un gobierno federal, a un gobierno estatal operando una elección. De acuerdo. Y la pregunta del millón, ¿qué pasó en la ciudad? O sea, sí hubo muchos municipios que ganaron, ¿no? Otros que, por ejemplo, Atlisco, ¿no? Que era del PAN y de repente, bueno, no gana Morena. Sí. O sea, vaya, ¿no? Hubo cierto avance de Morena. Eso es una realidad. ¿Qué pasó en la ciudad? O sea, es obvio que tú has tenido una postura muy clara respecto a actual, todavía la alcaldesa Claudia Rivera. No quisiste su candidatura, o sea, has sido muy crítico y has sido, pues, como muy transparente en cuanto a esto. Sí. Pero parece ser que, o sea, tienes se los dije, o sea, como que aquí en la lengua, ¿no? Pues es que dices, pues ya ven, se los dije, aquí están. No, porque no es una experiencia grata. Más bien, yo siempre digo que es
como aquel que vio el iceberg desde el Titanic, ¿no? No es algo de lo que te puedas poner contento. Yo más bien creo que sí, es la primera vez, más que decías gana Morena, creo que gana la democracia y ahí se ve, ¿no? El caso, por ejemplo, de Atlixco es muy claro, ¿no? Sí. El caso donde aquí mismo en la capital pierden unas diputaciones, se ganan otras, federales, locales, el municipio, en fin, creo que hay una gran madurez de la ciudadanía en el uso del voto y en que están ahora sí en condiciones donde se sienten que pueden decir, porque además la participación fue altísima. Yo siempre les decía, Esa es va otra a ser sorpresa. una participación de un 45, 50, y me decían, no, va a ser como de un 30, 35, un 40. ¿Tú sí preveías sí, eso? yo decía, va a ser más alta. Pero la verdad es que superó las expectativas. Ahora, no es tanto ser crítico de la presidenta, era en general de un esquema de gobierno. Veníamos criticando el esquema panista, el esquema morenovallista, el esquema del voy a hacer esto, te guste o no. ¿Sí? O sea, ¿Claudia siguió ese perfil? Yo pienso que sí, el gobierno municipal siguió ciertas rutas que yo no compartía. Y digo, es finalmente, aunque me puedan amenazar, y eso es un derecho constitucional como ciudadano, y además un derecho moral, como alguien que empezó hace casi 12 años como brigadista, construyendo un movimiento que ni siquiera era partido. Y vemos también a nivel nacional que otra vez el gran pilar de todo esto es el presidente. El gran pilar es Andrés Manuel, la gente lo quiere, la gente lo respeta y la gente lo cree. Habrá cosas que algunos le critican y tendrán razón o no, pero es parte de esa democracia. ¿Pero qué pasó en la zona conurbada de Puebla? Y ahí yo creo que también es un punto de análisis para Morena, porque, o sea, si realmente sumáramos la cantidad de ciudadanos, ¿no?, que votaron por esta alianza encabezada por el PAN, pues es más del, como el 60% de los poblanos. Entonces ahí también es una llamada de atención de Morena, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí. Volvemos a lo mismo. La ciudadanía toma el voto como una gran herramienta, ¿no? Para hacerse escuchar. Pero más allá de eso, y yo siempre lo comenté, yo decía, los niveles de aprobación del gobierno municipal son de lo más bajo a nivel nacional. O sea, si hay una calificación de 1 a 95, queda en 94, 95, y si hay una de 1 a 100, queda en 97, 98, sí, 99 sí, o 100. Entonces era jugar mucho con eso. Yo te quiero decir que yo te decía, empecé como brigadista, recorriendo las calles, tocando las puertas. Ajá. Cuando era movimiento, y me dijiste hace como 12 años, ¿no? Así es, y como diputado no lo dejé de hacer. No hubo semana que yo no estuviera visitando colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares, todo el tiempo estuve ahí. Y eso es más que suficiente para saber el sentir de la gente, porque luego te tocaba recibir los jitomatazos, la gente estaba molesta, estaba decepcionada, se sentía burlada, se sentía engañada. O sea, eso con que tú salgas a la calle y hagas, porque eso es lo que siempre nos tocó hacer, estar en las calles y hablando con la gente, y es algo que siempre dijo Andrés Manuel López Obrador, o ha dicho, ¿no? Nunca separarse de la gente, nunca perder los pies del piso, y parte de eso era, además del trabajo legislativo, estar yendo a presentarse con la gente, decir, soy tu representante, y estamos haciendo esto, etcétera. ¿Esto pasó en la zona conurbada? O sea, ¿se dejó de hacer esto? ¿Cuáles fueron los errores que cometió Morena en la zona conurbada de Puebla? Porque ahí fue el voto de castigo. Bueno, no puedo yo decir cuáles son los errores. Yo te puedo decir más bien cuál era el sentir de la gente, ¿no? Decían, venimos de estos gobiernos de muchos años del PRI, del PAN, y si hubieran sido ellos está bien, pero ustedes vinieron y me dijeron que iban a cambiar las cosas. Ustedes vinieron y me dijeron que me iban a poner una calle, un drenaje, un alumbrado, que tenía
hay gente que tenía 17 años, por ejemplo, en la colonia Miravalle, buscando el alumbrado, ¿no? Entonces, más allá de un error, yo creo que el error fue, en primer lugar, pelearse con los otros órganos y con la misma base de militantes y de simpatizantes, ¿no? Hay perfiles que realmente fueron impresentables. O sea, bueno, ¿no? Claudia Rivera nos queda claro para ti, ¿no? ¿Quién más? Mauricio Toledo, Lorenzini, gente que prácticamente toda su carrera política la hicieron atacando al presidente, atacando a la 4T, atacando a Morena. ¿Sí? Y finalmente no sé por qué o por qué tipo de decisiones se pusieron, pero lo cierto es que muchos no estuvieron o no estuvimos incluidos. Te lo digo porque yo soy consejero estatal y consejero nacional del partido. Entonces, ese tipo de cosas generan, ¿no?, una distorsión de la realidad. Y además, poniendo perfiles que van en contra de la propia voluntad popular. Entonces, eso creo que es parte de todo lo que pasó. Yo no te puedo decir, tampoco hablando de la soberbia, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Cada quien tenemos nuestro punto de vista. Yo lo dije y de verdad es una pena pues el haber tenido razón, ¿no? Porque lo que menos queríamos era el regreso del PAN, ¿no? O sea, que otra vez ganara esos espacios. Nos costó mucho trabajo que se fuera. Fue una serie de condiciones coyunturales, históricas que se dieron para poder lograr todo eso. Oye, también, a ver, esto es en el aspecto de la gente, en cuanto a que si fue voto de castigo, que si no le gustó la administración municipal, en fin, todos los factores que tú dijiste. Hay factores también políticos, en el sentido de que no, hay versiones que cuentan que, bueno, la alcaldesa dijo, es que me dejaron sola. O sea, mi partido me dejó sola, no operó conmigo, o sea, fue mucha la diferencia, 20 puntos, pues para muchos fue así como de, ¿cómo? O sea, incluso muchos apostamos, ¿eh? ¿Cuánto era la diferencia? Máximo, yo llegué a escuchar 8 puntos, ya en un término realista. Esto de los 20 puntos, bueno, ni los propios lalistas, hablando de Eduardo Rivera, hasta ellos se sorprendieron de, oye, 20 puntos. ¿Qué pasó? ¿Sí hubo este factor político que pesó, de que dejaron sola a la alcaldesa? Yo creo que una diferencia de 20 puntos no tiene que ver con que algunos dejen solo o acompañen a otros. Yo ya más bien lo veo como una marejada social, ¿no? Un fenómeno social, ¿no?, en el que no están de acuerdo, con cosas que no están de acuerdo. Yo entiendo también que Morena siempre ha levantado muchas expectativas. Yo siempre he dicho que, porque siempre lo veo de manera, hasta me lo dicen, romántica, el tema de Morena. Pero a Morena, más que un movimiento, un partido, lo veo como una idea que la gente tiene. La idea de lo que está bien, la idea de lo que debe de ser, la idea de lo bueno. Entonces, pues imagínate, eso está difícil, aunque hagas todo bien o a la medida de tus posibilidades, siempre va a haber gente decepcionada. Pero si además no llevas ¿qué te puedo decir? Una acción, una actividad, una ruta que te identifique con esa lucha, ¿sí? Entonces, también ahí, yo creo que es una acumulación de factores los que se fueron dando. ¿Cuáles fueron? Yo creo que es, como decías, lo político, lo social, ¿sí? Lo que se conjuntó, un descontento, en fin, y una serie de problemas también que se puede decir hasta internos. Ahora, yo también te puedo decir, porque he escuchado mucho ese tema de que los consejeros, de que los mando yo. Te quiero decir que para nada. Son gente que yo conozco también desde hace muchísimo tiempo. Son gente que tiene su propia voluntad. Son gente que, no te creas, también es gente difícil, pues viene de la lucha social de muchos años. Yo como presidente del partido también
tuve mucha discusión, debate con ellos, pero es gente que ni se vende ni se deja mangonear, ¿no? Eso es uno. Y decir que estaban apoyando al PAN, tampoco eso es cierto. Eso es, vaya, una infamia, ¿no? Nadie de los consejeros apoyó o apoyamos, ¿sí? Nadie a otro partido. Y yo lo dije, y lo dije siempre, y se lo dije a la dirigencia nacional, se lo dije a todo el mundo, no. Nada más si me reservo mi derecho a acompañar a quien yo considero que sí representa y a no acompañar a quien yo considero que no está representando los principios de la 4T. Entonces, estos consejeros... O sea, tú no votaste por Eduardo Rivera. No, claro que no. Es que Claro o sea, me imagino que debe haber sido complicado. El voto es secreto. Sí, exacto. Pero es que, o sea, te imagino a ti así como con tu boleta y dices, híjole, pues es que ¿por cuál voto? No, y yo siempre lo dije, jamás voy a votar por el PAN. O sea, eso ¿no? Okay. Porque tampoco, si yo estoy acusando a gente que está traicionando los principios del partido, yo no los voy a traicionar, ¿no? Y finalmente hay la ciudadanía que le dio el triunfo a Morena en el 2018, que se le está dando ahora en el 2021, es gente que está viendo su propio entorno. A lo mejor no se casa ni con el PAN, ni con Morena, ni con el PRI, ni con nada de eso, ¿sí? Es gente que ve su entorno y que ahora está entendiendo o quiere entender qué es lo que le conviene más, ya no irse el por voto una switcher, sola línea. ¿no? Así es, exactamente. Switcher. Entonces, es parte de esa madurez. Pero yo creo que más allá de eso, es ver, yo hablaba de hacer una introspección, ¿no? De hacer pues todo un análisis de qué pasó, qué estuvo bien y qué estuvo mal, ¿no? Yo creo que no puede salir Andrés Manuel López Obrador siempre al quite en los procesos electorales. Yo muchas veces lo dije, inclusive en la tribuna. Una vez dije, todos los que estamos aquí, todos, ¿sí? Es gracias a Andrés Manuel López Obrador, a todo ese trabajo. Obviamente, muchos pusimos nuestro granito de arena en eso, pero era esa ola que él generó. Y yo decía siempre, si no lo vemos con esa humildad, si tú dices, no, yo gané porque tuve una gran campaña muy innovadora y salí en bicicleta o en patineta o en tenis y por eso gané, no, hay que entender socialmente qué pasó, ese hartazgo. Y si nosotros dejamos de entender eso y perdemos esa humildad, entonces luego por eso nos damos esos frentazos, ¿no? A Claudia Rivera le faltó humildad. No sé, eso yo no lo podría decir. Yo nada más puedo decir que hay que analizar muy bien qué pasó para no repetirlo. No perder esa confianza. Te decía yo, la gente, o yo pienso, Morena es esa idea, ¿no? De lo bueno. Hay que mantenerla, hay que cultivarla para que no se pierda. Y una de las cuestiones es nuestro proceder, siempre, ¿no? Como lo dice el presidente, tiene que ser recto, tiene que ser intachable, en todo y lo dice el estatuto, en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, es obvio que Morena cometió ciertos errores en la zona metropolitana, la zona conurbada, ¿no? Porque perdió San Andrés, San Pedro, que los tenían, pero a tiro, lo tenían a tiro y los perdió. El PAN era un verdadero relajo en esos dos municipios y pues muchos, hasta para los propios panistas, sorprendidos de que hayan ganado. Esa es la verdad. Porque San Andrés, sobre todo, ¿no? Edmundo Tlategui se quedó así de, ¡ay, gané! O sea, es una pena. Vaya. Es una pena. Entonces, digo, para los de Morena, claro. Sí, claro. Eso porque, además, no, y Cuautlancingo. Sí, y todo eso. sí, la zona. Pero aún así creo que en el balance es positivo. Creo que todo el mundo debe hacer eso, todos los partidos, ver sus errores. Yo te podría decir, para mí fue un gran error, para mí, el que el PRI y el PAN se hayan unido y pensado que era esa alianza destructora de Morena y no lograron nada, ¿no? Eso te lo diría más allá de morenista, otra cosa, no lo veo como una gran victoria. Decían la gran alianza, el famoso tumor, todos unidos contra Morena.
¿sí? Y la verdad es que se sigue manteniendo la mayoría en la Cámara Federal, en la estatal, después de un lapso de pandemia, de crisis económica, de situaciones muy complicadas, la gente sabe y reconoce, ¿no? Entonces, cada quien, yo creo que cada grupo político debe pensar en qué se hizo, cómo se hizo, y esa es parte de la evolución política. Y hablando de la evolución, ¿cómo ves la evolución de Morena ahorita en octubre? Porque en octubre viene la renovación nacional, estatal y municipal. Si ahorita fue un relajo para la selección de candidatos, ¿no? Muchos luego salieron tarde. Por ejemplo, ¿no? El distrito 11 federal, fue trágico, por donde quieran verle, ¿no? Vi a un Carlos Hernández trónse los dedos, no podía salir como candidato porque todavía estaban en veremos. En fin, hubo ahí, ¿no?, muchas condiciones que pobres candidatos que no pudieron aprovechar. Nora, ¿no? Nora en 4 ¡Exacto! semanas de campaña. Oye, se pero la ganó, dan pero ella sí 3 ganó. semanas después, sí, porque hizo un trabajo de calle. De hecho, cuando visitaba desde el Congreso todas las colonias, ella iban varias diputadas, diputados, yo invitaba a todos y los que iban, y ella estuvo haciendo eso y siguió. Y había días donde visitaba 6, 8 o hasta 10 colonias, visitó en 3 semanas como 130 colonias, sí, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Que la gente reconozca ese trabajo. De acuerdo. ¿Qué va a pasar en octubre? O sea, digo, si así estuvo la selección de candidatos, no me imagino en octubre, que, como tú dices, haciendo un balance de Morena, bueno, pues les fue bien, fue bien. Y ahorita dicen, vamos a aferrarnos para el 2024, selección de candidatos, pues es básico. ¿Quién? Fíjate que yo he estado en 2 procesos y medio, porque el último el tribunal lo cortó y lo echó para abajo. Sí. Pero el de 2012 y el de 2015 fueron buenos. Empieza todo, es de la convocatoria al Congreso Nacional y empieza desde los distritos. En cada distrito se nombran 5 coordinadoras y 5 coordinadores distritales. Esos 5 y 5 por distrito, que en el caso de Puebla son 15 distritos, son 150 personas, son las que conforman el Consejo Estatal. ¿Ya? Y una vez que está conformado el Consejo Estatal, se reúne, se hace el Congreso Estatal, que nombra al Comité Ejecutivo Estatal. Y una vez que está esos mismos consejeros, 150, se reúnen en México con todos los del país, en total son 3,000, y es el Congreso Nacional. Okay. Ese Congreso Nacional elige a sus 300 consejeros nacionales, ¿sí? O sea, de esos 3,000 se eligen a 300 consejeros nacionales, y de ese Consejo Nacional sale la dirigencia nacional. Así es como lo plantea el estatuto. Y tanto en 2012 como en 2015, donde me tocó la fortuna de ser consejero estatal y consejero nacional las 2 veces, fue un proceso que, si bien te digo, hay discusión, pues obviamente hay contienda, sale muy bien, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo de lo que dije del proceso interno de este año, de selección de candidatos, que también he estado en esos. No tiene por qué ser diferente. Si se hacen las cosas como siempre las hemos hecho en Morena, el problema es que luego llega gente de fuera a querer traer sus propias ideas y las mañas de los otros partidos, y se empieza a malversar todo. Pero en las 2 pasadas, en 2012 y 2015, fue positivo, fue bueno. En la primera quedó el presidente del partido Martí Batres, en la segunda Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que no tiene por qué ser diferente. Ok, y entonces no tiene por qué ser diferente, pero aquí en Puebla fue un relajo, ¿no? De Mario Bracamonte, no, yo sí, Garmendia por allá, y entonces, ¿quién es el dirigente? Bueno, ¿cómo ahorrarse eso? O sea, no, bueno, a ver, precisamente porque fue en 2012
Fue en 2015, tenía que haber sido en 2018, pero después de todo ese trabajo descomunal a nivel nacional, de todo lo que pasó, en 2018 que se tenía que llevar a cabo, se aplaza, ¿sí? Y cuando se aplaza es cuando empiezan a venir estas cosas que, bueno, pues ahora entonces, ¿quién queda, no? Claro. ¿Por qué? Porque yo presento mi licencia en septiembre de 2018, se la entrego a la presidenta, porque tú no puedes ocupar un cargo público y de dirigencia del partido. Hay otros partidos que sí lo permiten. Como el PAN, por ejemplo. Así sí. es, pero Morena no. Ok. Entonces, pues ahí ya fue el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional quienes eligen en lo que se hace el proceso un delegado. Y luego lo quitan, luego ponen, en fin, pero se genera por eso. Pero yo creo que ahora, si se va a generar todo este proceso como se han venido haciendo, o como se hicieron las dos primeras veces, se va a quitar ese vacío, ¿no? O esa incógnita de que soy yo, o eres tú, sino que ya va a quedar totalmente institucionalizado. Y es parte también de que Morena se institucionalice. De acuerdo. Ya en este congreso, bueno, pues ya se termina tu participación como diputado. Ya se está hablando de que Gabriel Biestro podría dirigir el partido. Sí. ¿Sí o no? ¿O es chisme? ¿O no, cómo lo tomamos? Me lo preguntaron. Yo di un posicionamiento después de la elección, después de la jornada electoral, 1 o 2 días después. Y al dar el posicionamiento, me preguntan los propios periodistas, los medios, me dicen, oye, ¿esto quiere decir que vas por la dirigencia? Y yo te dije, no, estoy solamente dando mi punto de vista. Ok. Todavía dije, no, y todavía dije, como la canción de José José, no sé qué de mi vida será. Ajá. Que no, todavía no sé, pero yo en los próximos días ya les estaré avisando. Pues sale la nota donde dicen que sí, que voy por la dirigencia estatal. No, todavía no es algo, volvemos a lo mismo, no es algo que yo nada más vaya a decidir, creo que se tiene que ver cómo están los ánimos al interior del partido, si uno tiene el respaldo, el apoyo, en fin, muchas cosas que se tienen que ver. O sea, como que lo estás pensando, así es, podría ser. Así es, sí. Fíjate que cuando a mí me tocó ser presidente del partido, me tocaron etapas muy buenas que salieron muy bien. Te quiero decir, cuando fue, por ejemplo, lo de estas firmas, ¿te acuerdas cuando estaban privatizando Pemex y que se convocó a una gran consulta nacional que se iba a meter a la Suprema Corte? Me tocó coordinar todas las firmas en el estado, quedamos en primer lugar nacional. Me tocó coordinar junto con Fernando Jara, que también es diputado todavía, el tema de la Asamblea Estatal, que quedó muy bien, muy bonita. De hecho, nos mandaron a Fernando Jara y a mí, después a Hidalgo, a Guanajuato, a ayudarles, porque ahí no se había dado a la primera. ¿Sí? Y luego viene el proceso 2018, que fue un proceso muy rudo para Morena. ¿Por qué? Porque siempre habíamos llevado la idea de ir solos, de ir cerrados, de ir por nuestra propia vía, ¿no? Y de pronto viene toda esta apertura, viene nuestra perestroika, y dicen, no, sí vamos a abrir, van a entrar nuevos personajes, las reglas se van a modificar. ¿Por qué? Porque el 2018 era el ahora o nunca. Sí. ¿No? Era el todo por el todo. Y entonces, ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo creo que bien, porque el principal objetivo que era que ganara Andrés Manuel López Obrador la presidencia, que no nos hicieran otro fraude como nos lo habían hecho en 2006 o en 2012, que llegar, finalmente se logró. Hay un libro que se llama De la dictadura a la democracia, de un derechista, pero es muy bueno, es Gene Sharp, donde habla de que a la dictadura hay que irla desgajando, ¿sí? De su
su burocracia, su ejército, sus activistas, y sumarlos al movimiento democrático, ¿no? Y yo siento que eso se hizo. Y también hay mucha gente que llegó para ponerse la camiseta, para entender este nuevo momento, ¿sí? No importa que no vinieran de la izquierda, inclusive. A mí me tocaron muy buenas y gratas experiencias con diputados federales, locales, ¿sí? Que se sumaron en ese momento al llamado de Andrés Manuel López Obrador como el líder nacional que era y que es, y que se pusieron la camiseta, ¿no? Entonces, y que muchos sí al inicio lo veíamos como algo duro, y tuvimos que aprender a navegar con eso si queríamos llegar a la presidencia. Yo recuerdo una vez en un consejo nacional, cuando nos dieron el registro como partido, el INE, o IFE era todavía, no, creo que era INE, nos dan el registro como partido y todos aplaudiendo, y en ese momento que era Andrés Manuel López Obrador, el presidente del partido, dijo, a ver, momento, esto, el partido es una herramienta para lograr lo que siempre hemos buscado. No es nuestra meta tener un partido, y así es como lo debemos siempre ver, ¿no? Entonces, todo eso que pasó en esa dirigencia estatal, esos momentos tan difíciles. Pero te brillan los ojitos. Estás contando y te brillan los ojitos. Se me hace que sí te gustaría. Sí me gustaría. Es lo que te decía, sí me gustaría, pero también hay que ver las condiciones. Y si hay alguien en mejores condiciones, y si hay alguien mejor y con más aceptación, adelante. Si hay alguien que yo considero, o muchos consideran, o la mayoría considera que puede llevar bien las riendas, adelante. ¿Por qué? Porque es lo de siempre. Esto no es por cargos, ¿no? ¿Pero como quién? No sé, hay mucha gente, puede salir mucha gente que enarbole los principios partidistas, ¿no? Oye, Claudia Rivera ya dijo que le gustaría. ¿Cómo verías esto? No sé si la verdad si lo haya dicho o no, pero bueno, es finalmente. Es que luego nos echan la bolita decisión. A nosotros. Oye, la nota ahí está, ahí está. Pero luego dicen, no, es que me cambiaron las. No, nosotros. es una decisión colectiva, ¿no? Que viene desde la selección de los consejeros distritales. Entonces, ya se verá. Sí me gustó mucho, y te aviso, en esas épocas Rafael Moreno Valle nos había quitado todo el presupuesto. Ahorita Morena en el Estado, por eso para muchos, no digo que para todos, pero para algunos se convierte en un botín interesante. Morena Puebla tiene ahorita un presupuesto de 70, 80 millones al año en Puebla. Nosotros nos tocó cuando nos tocaban 300,000 pesos al mes para todo el estado, pero no nada más eso. Moreno Valle hace que con sus sinvergüenzas estos que manejaban el instituto, nos quitaran todo. Entonces nos tocaba, de verdad, a mí me tocó poner hasta aguinaldos, sueldos, y eran pocos, porque muchos no cobrábamos nada, la gasolina, hasta el Pinol, hasta el Fabuloso estábamos poniendo, pero aún así era lo que nos gustaba, ¿no? Era esa parte de esa guerra política que estábamos llevando contra aquel monstruo, ¿no? Que en ese entonces parecía invencible, que era el morenovallismo enquistado en el Estado. Y logramos salir adelante. De acuerdo. Entonces, el reto para Morena, ¿cuál es? Ahorita en esta nueva dirigencia. Fíjate que yo también lo dije desde antes de la elección, yo creo que el reto es la unidad, pero la unidad no se decreta ni se instaura mediante amenazas ni mediante decretos. La unidad se trabaja con el diálogo, se trabaja escuchando a todos, se trabaja como lo hemos hecho siempre. No sé en otros partidos cómo haya sido, o gente que venga de otros partidos qué idea tenga, pero la unidad en la izquierda y más en Morena. ¿Por qué? Porque en Morena todos esos consejeros, o los que fuimos consejeros, o los que fuimos brigadistas, nunca cobramos un peso. Éramos voluntarios. Entonces, ¿cómo le dices a un voluntario, ¿no?, que haga algo que no quiere? Voluntario, viene de voluntad.
¿no? Entonces, yo creo que es la unidad, pero generada bajo condiciones de legalidad, de respeto y de hablar, de diálogo. De acuerdo. Dice Jessica Lima, saludos a todo el equipo de Los Conjurados. Este es un gran programa. Laura Flores, saludos a Gabriel. ¿Qué sigue de su carrera? Exacto, ya se le voy a preguntar porque también están comentando de que es posible que ingreses al gabinete, invitado obviamente por el gobernador. ¿Tú qué quieres? ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va Gabriel Biestro? Pues mira, yo he estado más tiempo en esta cuestión de la política, más tiempo sin puesto que con puesto. Entonces, desde donde esté está bien. Yo creo que he dado buenos resultados en muchos aspectos y donde sirva yo más, ahí voy a estar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es algo que me apasiona. Te digo que cuando entramos a Morena, cuando nadie lo pelaba, cuando para generar una reunión de 7, 8 personas era un problema, es algo que a uno le tiene que apasionar para estar aquí, no se trata de una chamba, ¿no? Entonces, en ese sentido, en donde me toque, voy a seguir haciendo lo que hacía desde que era brigadista, estar hablando con la gente, estar construyendo y sobre todo sentir que soy, como dice Andrés Manuel López Obrador, un protagonista del cambio verdadero. Eso es lo más importante desde donde sea. Ya. Óscar Negrete, el único que puede arreglar el desastre en Morena, Puebla, es sin duda Gabriel Biestro. ¡Sas! Gracias. Oye, tú como militante de Morena, como una carta fuerte en lo que es la política poblana, etcétera, con esta óptica, ¿tú cómo verías a Claudia Rivera? O sea, ahorita, ¿no? Pues siempre duelen las derrotas, pero vaya, pues, le pasó a Eduardo Rivera, o sea, perdió y ahorita ya es alcalde. O sea, ¿tú cómo verías esta posición? Porque esta división y luego perder, pues obviamente es algo trágico para cualquier político, ¿no? Pero pues los políticos mientras respiren tienen vida, ¿eh? Entonces, Sí. ¿tú cómo verías? ¿Sí sería como un elemento como para, con la experiencia que ya tiene como alcaldesa, sumarlo? ¿O estarías dispuesto como a limar asperezas? ¿O qué va a pasar ahí? Es que esto no depende, en primer lugar, ni de la opinión de una sola persona, pero tampoco de la acción de una sola persona. Sí, Porque claro, eso sí, es un el hecho. tema de sumar requiere una enorme capacidad de diálogo, requiere una enorme capacidad de tolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a encontrar de todo. Te decía yo, cuando Sí. íbamos a las colonias, de veras, nos tocaba recibir hasta los gritos. Y es parte de que decíamos, como dice el gobernador, no somos funcionarios, somos servidores, estamos para servir, ¿no? Y para escuchar. Entonces, esto depende, yo creo que mucho también, no de una persona, sino de la actividad que lleve. ¿Para qué? Para dirigir al partido, para coserlo, surcirlo, para juntar los pedacitos, para qué es y cuál es el plan. Y yo creo que cada uno de nosotros, siempre lo he dicho, habla o se habla de cada uno de nosotros respecto a las acciones que llevemos a cabo, ¿no? Sí. Entonces, no es tanto qué pienso yo, sino qué piensa la mayoría y cómo, La en qué militancia plan. sería. La militancia, así es, no los simpatizantes, sino los militantes, ¿no? Ajá. Así es. Ok. El militante activo del partido. Ajá. Pero pues una reconciliación, la ves Sí, como... pero se tienen que generar las condiciones. O sea, Ok. las condiciones se tienen que dar. Yo te decía, la unidad no se decreta, ni se da por amenazas, se construye. Y aquí se tiene que construir, a lo mejor no desde el cimiento, ¿no? Morena ha dado muestras de que está más viva que nunca, más fuerte que nunca, pero sí de reconstruir esa unidad con otra mecánica a la que se ha llevado en estas semanas y meses, que no tiene que ver con estas amenazas de que los voy a expulsar, de que apoyaron al PAN, de que no, sino con mucha sensatez y con mucha humildad llevar a cabo esa reconstrucción. Sí, de acuerdo. Héctor Isauro Vivanco,
Dice, Gabriel tuvo mucha austeridad en su administración como presidente de Morena. Los recursos eran muy escasos y se peleó al tú por tú con los partidos en el poder. Siempre teníamos una frase que decía, de hecho la decía Fernando Jara, que decía, por dinero no te preocupes, no hay. Así Ajá. era, porque no había, nunca, era complicado. Diego Hernández dice, excelente trabajo, Gabriel Biestro. Ok, entonces, para el 2024, los escenarios, ya también te están poniendo que si a la gubernatura, que para la alcaldía, que para... O sea, a ver, ¿cómo viene la pichada? No, yo creo que ahorita, si tú quieres pensar en algo así, tienes que empezar por componer el camino desde el primer paso, ¿no? Si no, puedes tener la vista muy lejana. Y si es cierto, pues la estrategia, se supone que un pensamiento estratégico piensa de la meta al inicio, ¿no? Para conseguir esto, ¿qué necesito en un paso atrás y atrás y atrás y atrás? Pero yo creo que aquí está el futurear a tanto tiempo no nos va a llevar a nada bueno. Que sea lo que tenga que ser en el 2024, pero que se haga con condiciones, ahora sí de transparencia, ahora sí de legalidad, ahora sí de respeto a todas y a todos. No por el hecho de ser fundadores, también una vez nos dijo Andrés Manuel López Obrador en un Consejo Nacional, a ver, ¿cómo es eso de que como yo tengo más tiempo me toca a mí? No, entonces, ¿en qué nos convertimos? Y sí es cierto, no por el solo hecho de ser un consejero, me toca, o sea, no, ¿sí? Pero que lo que salga esté hecho bajo condiciones que nuestros principios siempre han dictado. Dice Einstein, no me gusta pensar en el futuro porque siempre llega demasiado rápido, ¿no? Aquí igual, yo creo que ahorita más allá de ver al 2024, ver qué estamos enfrentando ahorita y cómo lo solucionamos como colectivo, como grupo. De acuerdo. Y en el 2024, yo creo que la preocupación aquí sería recuperar la alcaldía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es recuperar la confianza que en un momento dado se perdió. Y no nada más aquí, en todos los lugares. A mí cuando también en 2018 me decían, ¿cuántos municipios piensan ganar? Yo decía, 217. ¿Pero a poco van a...? Sí, yo pienso que tenemos que ganar los 217. Si no, ¿a qué le juegas? ¿A poco dices, no, mira, en este vamos a perder? No, tenemos que pensar en que vamos a recuperar todo, en que vamos a recuperar esa confianza o esa parte de la confianza que se perdió, porque repito, la confianza en el presidente, la confianza en el gobernador, ahí está demostrada, ¿no? Ahora, esos pequeños espacios que se perdieron, ir y recuperarlos. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Cómo? Empezando desde casa, desde adentro, reconstruyendo esa unidad que tanto hace falta. De acuerdo. ¿No? Okay. Pues muchísimas gracias, Gabriel Muchas Biestro, gracias por esta sabrosa plática. Sí, la verdad que y la verdad nos dejó con la incógnita, ¿eh? No se lo pude sacar. O sea, ¿a dónde voy? A donde sirva yo mejor. Apenas, así es, y apenas lo sepa, prometo que lo voy a estar revisando. Bueno, conste, vienes acá y lo dices. Órale, Órale, va. Muy Muchas bien. gracias, Gabriel Biestro, diputado local, todavía por el momento. El día de mañana, aquí se lo vamos a decir, porque ya se comprometió Gabriel aquí a mencionarlo. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Esta entrevista la puede checar en nuestro portal Los Conjurados. Besitos, buenas noches. Bye. Gracias, muchas gracias.